Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, les habla la profeta y pastora Ana Magdalena Barrios del Ministerio Espíritu Santo, Casa de Profeta, de la Escuela Profética El Llamado de Samuel. Bueno, aquí estamos en Liderazgo 2, episodio 3. Y vamos a comenzar, ustedes tienen la cartilla, vamos a hacer una corrección ahí, ¿sí? Donde dice Proverbios, es Proverbio 4, 23, no 24, y es segunda de Samuel, no primera. Hagan esa corrección. Muy bien. Entonces, comenzamos. Habíamos hablado del liderazgo egoísta, ¿sí? Tenemos ejemplos y ahora lo vamos a ver. Un ejemplo a no seguir, a no imitar. Y dice, hay gente que confunde capacidad intelectual, inteligencia, poder económico, etc., con habilidad para liderar. Quizás en otros ámbitos lo hagan, pero en la empresa de Dios no es así. Dios califica otras cualidades. Por ejemplo, ¿sí? Porque muchas veces uno cree que porque tiene sabiduría o tiene conocimiento de ciertas cosas uno puede arrancar. No, primeramente uno tiene que entender que el liderazgo, como hablamos al principio, puede ser apostólico, profético, pastoral, magistral o evangelístico. Porque en cada situación, en cada liderazgo hay una impresión fuerte y necesitamos estar alineados al llamado de Dios. Vamos a ver en Proverbios 4:23, vamos a ver lo que Dios califica, lo que Dios pide para un líder eficaz. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La importancia del corazón, porque es la habitación de Dios. Es el lugar donde nosotros le permitimos a Dios que habite y que conduzca. Tenemos la mente, por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente y renovándonos la palabra de Dios, la que trae frescura. Y el corazón tiene que ser guardado según esa palabra, porque es el lugar en donde Dios quiere conducir, porque como dijimos al principio, no soy yo, es Cristo en mí. Cristo tiene que ser liderando. Él es el ejemplo y Él es lo que necesita, Él necesita tomar ese lugar. En 2 de Samuel 17:6, podemos ver, en 2 de Samuel, vamos a leer un solo versículo, yo te voy a resumir. 2 de Samuel 17:6 dice, cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Bueno, ¿qué significa esto? Ustedes conocen, cuando ustedes van a la historia, Absalón estaba muy enojado con su padre. En realidad, Absalón era el siguiente para reinar. Él tenía que ser el rey, pero estaba muy enojado con su padre. A él no le interesaba ser rey. Cuando vamos al contexto, él solamente quería conducir, ¿sí?, al pueblo de Israel para que no reciba el consejo del rey. Entonces, aquí vemos a un hombre, ¿sí?, que estaba destinado para un liderazgo, para la realeza. Sin embargo, por tener su corazón herido, enojado, su corazón oscurecido, él comenzaba a dirigir y él comenzó a aconsejar de una forma oscura para que no vayan al líder general, que era el rey. Entonces nos encontramos, como dijimos en otros módulos, el corazón del líder tiene que estar sano. Por eso, sobre toda cosa guardada, tenés que guardar el corazón. Necesitamos prepararnos aún para el día malo. Y el día malo no solamente es el día de la enfermedad, el día del luto. El día malo también es el día que nos abandonan, el día de la traición, el día, ¿no?, de la orfandad. Nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque necesariamente vamos a pasar por donde Jesús pasó y eso nos va a forjar. Vamos a ver en Salmo 138, Salmo 138, 6. Dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Bueno,
Si nosotros vamos a buscar un ejemplo de un líder altivo, ya sabemos quién es, ¿no? En Proverbios 6, 16 al 19, ¿sí? No lo vamos a leer, pero ustedes conocen, el proverbista habla, ¿sí? Que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, ¿sí? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, los pies presurosos corriendo al mal. Nosotros conocemos eso. Pero todos esos son los atributos de un ser que fue líder, ¿sí? De un ser que fue líder. Entonces en el libro de Proverbios 6, 16 y el 19 habla también claro de lo que más le molesta a Dios Padre. Estos son atributos de un líder que se dejó llevar por su hermosura, la vanagloria, la vanidad, el orgullo, y causó división, la división más grande de la historia. Porque si vamos a hablar de pecado, ustedes saben quién fue el primero que pecó. Satanás. El pecado comienza con él, no con el hombre. Él contamina y suelta de su esencia. Pero en realidad, el pecado, ¿sí? ¿En dónde comenzó? Y uno dice, bueno, el pecado comenzó en el cielo. No, el pecado no comenzó en el cielo, ¿sí? Y vamos a ver, porque necesitamos examinar primero nuestra vida y luego lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que un líder egoísta, Satanás. Porque hablamos del ego, que es el centro, y es el ser que no admitió, sino que él comenzó a mirarse y anheló, no estaba de acuerdo con su diseño. Dios lo diseñó para algo y para un liderazgo, porque él fue líder, ahora vamos a ver, pero él no estaba de acuerdo. Él entendía que él estaba para algo más. Y muchas veces nos encontramos con personas que son llamadas a un liderazgo, y a medida que pasa el tiempo, porque yo creo que todo comienza humildemente, pero cuando no cuidamos nuestro corazón, cuando no atendemos, ¿y cómo cuidamos el corazón? Y el altar tiene que estar siempre encendido. La comunión con Dios tiene que ser continua, ¿sí? Porque una cosa es tener comunión y otra cosa es tener intimidad. La intimidad es a puerta cerrada con el Señor, pero la comunión es constante, es todo el tiempo. No podemos estar desconectados con Dios. Y este ser, ¿sí? Comenzó no solamente a él, por eso hablábamos de Proverbios 6, 16 al 19, porque él que hizo división, ¿sí? Él separó. Así que vamos a ver lo que dice Isaías 14, acompáñame. Isaías 14, vamos a leer desde el 11. Estamos hablando de un líder soberbio, un líder egoísta, ¿sí? Un líder que no estaba conforme con el diseño que él tenía. Él consideraba que estaba para mucho más, que él estaba para estar a la línea de su creador. Mire qué atrevido este ser. Dice Isaías 14, 11, descendió al Seol. ¿Sabe lo que es el Seol? Sepultura, ¿sí? Está enterrado. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Perdón. Gusanos serán tu cama y gusano te cubrirá. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué es lo que debemos guardar? El corazón, porque es la habitación de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Si él dice subiré, ¿dónde estaba? Está bien, nosotros decimos que fue, fíjese, preste atención, ¿sí? En el 12, cortado fuiste por tierra. Estamos hablando de la creación antes del hombre, y ya estaba la tierra. Preste atención, todavía no estaba Adán y Eva, estaban en el proyecto de Dios, no se olviden, Efesios 1, 3, 4, que desde la eternidad, pero acá estábamos hablando de la creación de Luzbel, de Lucero, ¿sí? Pero cuando él se ensoberbece porque no guardó su dignidad, su corazón, dice que fue cortado por tierra. La tierra
ya estaba. Hay misterios de los cuales a medida que vayamos avanzando vamos a ir conociendo. Presten atención de esto. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, no guardó su dignidad, no guardó la habitación de Dios. Ya dejó de ser la habitación de Dios y era la habitación de Él. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Sí? El tipo quería reinar. Dice, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré. Todo esto estaba maquinando, él pensaba, a los lados del norte, con posición y todo, sobre las alturas de las nubes, dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense lo que dice, presten atención, ¿sí? Cortado fuiste por tierra. Fíjense, él dejó, ¿sí? Dejó de habitar Dios en su corazón. Ahora, él era un ser, vamos a ir ahora, presta atención, no se olvide de esto, vamos a Ezequiel 28, Ezequiel 28, acompáñenme, 28:13, dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Vamos a hacer un poquito de memoria, todos pasamos por el ABC, y todos sabemos que también el hombre no fue creado en Edén, sino que ¿qué? Fue puesto en Edén. ¿En dónde fue puesto Luzbel? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Porque a veces uno se pregunta, ¿qué hacía la serpiente en el huerto? Ah, ya había caído. Él estaba ahí. Vamos a ir paso a paso, ¿sí? Porque esto genera muchísimas preguntas. Y estamos hablando de un liderazgo, porque hablamos del liderazgo de Luzbel, ¿sí? De Satanás, y también habíamos hablado del liderazgo del hombre, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza, que es lo que Satanás no poseyó y no va a poseer jamás, y es lo que el hombre tiene. Entonces estamos hablando del liderazgo. Ahora, en Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, cristólito, berilo y ónice, de zafiros, carbunclo, escarlata y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Preste atención. Si usted se pone a contar, ¿saben de cuántas piedras preciosas estaba hecha la vestidura de Satanás, de Luzbel? De 10 piedras. Ahora vamos a otro líder, el sacerdocio, no conforme a Aarón solamente, porque ustedes saben que hoy por hoy estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec y de Jesucristo, que es el mismo Jesucristo, Melquisedec, Jesucristo. Y el Señor había mandado a tener un pectoral no con 10 piedras, sino con 12. Con 12. Hay cosas que Luzbel no esperó a que se desarrollen. Y por la ambición de su corazón, él creyendo ser igual a su creador, él perdió oportunidades. Tenía 10 piedras de su vestidura, dice, ¿no? ¿Y qué más dice? De esmeralda, de oro, bueno, y de los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, a mí me enseñaron durante muchos años, y yo también enseñé así, erróneamente, que Satanás, ¿sí?, era el líder de alabanza, era el director de alabanza, ¿sí?, en el cielo. Y es un error. No. Porque ahora, yo quiero que ustedes piensen, porque esto es para pensar, ¿sí? ¿En dónde estuvo él? En el huerto de Dios. Dice que él fue tirado cuando no, fue por tierra. Vayan prestando atención. Dice el 14, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Sabe quién dice esto? Lo dice el profeta. Pero ¿sabe quién habla a través de la voz del profeta? Jesús. Es Jesús. Porque la guerra
de Satanás no es contra Dios, es contra Jesús. Por eso Él vino a tomar un lugar. La guerra, porque fíjense que la palabra de Dios dice, toda su creación le adora. Satanás adora, eso lo podemos ver en el libro de Job 1, cuando usted comienza a ver que se reunieron los hijos de Dios, pero cuando vamos a la raíz, hijos significa, no está hablando de seres humanos, está hablando de ángeles, seres angelicales, que son hijos también, porque son la creación de Dios. Y Dios le pregunta a Satanás qué andaba haciendo. ¿Qué andaba haciendo por ahí? Él estaba adorando también. ¿Por qué él adora? Porque es su creación. ¿Sí? Entonces dice, ¿quién lo arrojó? El que se levanta una guerra espiritual y el que toma la autoridad es Jesús. Por eso él odia tanto a Jesús. Y Jesús vino a tomar ¿quién? La forma de ¿quién? Del hombre. Para terminar y mostrarle no solamente al Padre, sino también a Satanás, que el plan que Dios tuvo en el principio funciona y es eficaz. Y lo demostró en la cruz del Calvario. Y cuando dijo consumado es, el velo del templo se rasgó en dos y ya no hay oposición entre Dios y el hombre si el hombre se quiere acercar a Dios. Entonces dice, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Fíjense, en el santo dice, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, o sea, tiempo pasado, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿A dónde hay piedras de fuego? En el altar. O sea, él adoraba. Ahora, ¿cuál era la forma de adorar? Él cantaba, él alababa, él era director de alabanza. ¿En el cielo? No, en la tierra. No se olviden que cuando hablábamos en el ABC, Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y no solamente habla de la humanidad y de toda la creación, habla de la alabanza. ¿A dónde? En la tierra. En la tierra. Por eso Jesús, cuando se encuentra con la samaritana, Él dice, el Padre está buscando, y yo, verdaderos. O sea, hay una adoración genuina que el Señor está buscando. Y esa adoración se tiene que levantar de la tierra. Como enseño en estos tiempos, Satanás es príncipe de este siglo, Satanás es príncipe del aire, Satanás es príncipe de este mundo, pero Satanás no es príncipe de la tierra. Es más, él mordió el polvo una vez, y cada vez que nos levantamos con autoridad, sigue mordiendo el polvo. Satanás sigue siendo líder, porque él comanda un ejército espiritual de tinieblas. Él sigue siendo líder, él sigue ocupando un liderazgo, pero la adoración que Satanás ejecutaba era aquí en la tierra. Entonces nosotros, los hijos del Señor, los que somos comprados, los que somos los pequeños Cristos, los que estamos sentados en lugares celestiales, tenemos que ejecutar una verdadera adoración. Recién te dije del sacerdocio. El sacerdocio es un liderazgo, es un líder. Un sacerdote es un líder. Y esto lo sabemos desde el ABC. ¿Por qué? Porque el sacerdote está para aconsejar, para enseñar, para consolar, para acompañar. El sacerdocio es un liderazgo. Y aunque no sean profetas, no seas apóstol, quizás no tengas ninguno de los ministerios que dicen Efesios 4:11, de todas maneras, no solamente sos un sacerdote, sino que sos un líder. ¿Por qué? Porque solamente esta clase de liderazgo es la que entra a la presencia y puede ver a Dios cara a cara. No te olvides que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y no hay nada más precioso que un hombre de Dios, una mujer de Dios, que toma el lugar de sacerdocio, entra a la cámara secreta de Dios y el Espíritu Santo a pleno, el Espíritu Santo que ve el rostro de Dios se presenta en tu vida, en tu alma. Ahora, Satanás, fíjese lo que dice aquí. Vamos
Isaías 14, volvemos un momentito, yo lo saqué de aquí. Isaías 14, mire lo que dice. Vamos a prestar un cachitito de atención a esto. Dice, tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas levantaré mi trono, en el monte, este es el 13, en el monte del testimonio me sentaré. ¿En dónde quería estar él? En un lugar alto. Bueno, nos encontramos con un líder, muchísimos siglos después, llamado David. Y este hombre, este líder, que comenzó sencillo y nunca perdió su sencillez, nunca perdió su comunión con Dios. Este hombre descubrió lo que había en el corazón de Dios. Descubrió que Dios deseaba, no necesitaba, porque Dios no necesita nada, que Dios quería alabanza. Por eso nos encontramos en Amos 9:11 que dice, en aquel tiempo levantaré, aquí está hablando el profeta Amos, pero es Dios Padre hablando a través del profeta. Dice, en aquel tiempo levantaré el tabernáculo caído de David. No dice el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es un diseño de Dios. El tabernáculo de David es el diseño de David. Y David descubrió, era un líder que él no ministraba, él no lideraba si él primero no adoraba y no pasaba tiempo con Dios. Y él descubrió el secreto. Por eso Dios va a levantar algo que salió del corazón, porque él lo descubrió. Ahora, David también adoró y puso la casa de Dios en un monte, en el monte de Sión. ¿Sabe lo que significa Sión? Sión, ¿sí? Hito. Fíjese qué palabra. Esto significa señal, ¿no? Sión significa hito y esto significa señal. A la vez, esto significa un lugar encumbrado, una cumbre, ¿sí? Y visible. O sea, no solamente es alto, sino que los de abajo pueden ver. En hebreo, la palabra Sión es Ha-Sion, en donde el rey David dedicó esta ciudad de adoración, porque es un lugar alto. Y Dios aceptó en ese monte adoración, porque el corazón era diferente. Sobre toda cosa guardada, líder, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Entonces, no es que Dios despreció, porque las ideas de Luzbel eran oscuras, eran egoístas. Y no solamente eso, trajo la perdición, ¿sí?, a muchos seres, ¿sí?, contaminó. Por eso hablábamos de Proverbios 6, al 16 y al 19. Y lo que a Dios abomina es aquel que trae discordia. ¿Qué es discordia? División. ¿Entre qué? Entre sus hermanos. La discordia que causó Satanás no fue solamente entre los seres angelicales, sino también con el Creador. Entonces, cuando vemos estos atributos, es bueno que nos examinemos y es bueno que tengamos en cuenta, ¿sí?, en dónde Dios nos quiere ubicar, en dónde estoy. ¿Es donde Dios quiere que yo esté? ¿O es un gusto mío? ¿Es un deseo? ¿O es lo que yo siento? Porque el que primero se tiene que examinar es el líder. Uno no puede conducir y enseñar cosas que primero no las hayamos aprendido y no las tengamos insertadas, porque la mejor enseñanza no es solamente hablarlo, sino mostrar cómo se hace. Muy bien, así que tengamos cuidado y examinemos cada uno a sí mismo. No olvidemos que el mayor sirve al menor. Satanás lo que menos quería era servir. Él quería ser servido. Él quería ser exaltado. Dice, ¿cómo tu hermosura te embriagó? ¿Sí? Él se miró a él y él dijo, no hay como yo. Sin embargo, él no entendió que él estaba para servir. Y fíjense que después vamos a ver más adelante lo que tiene que ver todos los instrumentos que él se llevó también.
Esto es, sinceramente, es exquisito como Dios abre la mente y vamos entendiendo cuál es el mensaje y cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que examinar nuestra vida. Dice, tengamos cuidado y examinemos cada uno a sí mismo. No olvidemos que el mayor sirve al menor. Jesús, que fue el Señor, el Rey de Reyes, que dice San Juan 1:14, 1:17, que todo lo que es creado fue creado por Él, si no nada hubiese hecho. Él se hizo hombre y vino a qué, a enseñar a qué. Él vino a enseñar cómo se sirven, hermanos. Él vino a enseñar un liderazgo de servicio. Él vino a enseñar un liderazgo sencillo, humilde, pero poderoso. Y el servicio en todo momento, absolutamente. Dice, guarda el corazón, habla de un corazón de inocencia. Esto lo vimos también en otros módulos, cuando habla, en 2 de Corintios 5:17, sobre si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura que nació en vos y en mí fue en estado de inocencia, puro, ¿sí? Y ese es el estado que tenemos que conservarnos. Por eso dice, si no fueses como niño, está hablando de la inocencia. No está hablando de la picardía del niño, no está hablando de la torpeza del niño, está hablando de la inocencia. Y qué mejor ejemplo de inocencia que un niño. Cuando te dice el que no fuese como niño, te quiere decir, si no fueses inocente, con una mente limpia, con un corazón puro, no vas a poder ver a Dios. Porque esa es la esencia de Dios y esa es la esencia con que Dios diseñó al hombre. No te olvides, la primera dispensación, ¿cómo se llama? Dispensación de la inocencia. Seguimos. Así que, fíjense, en la inocencia, no solo con inocencia, sino en inocencia, ¿sí? Pues ese es el estado creado de Adán, eso ya lo habíamos visto. Ahora acompáñenme a 2 de Corintios 5, 19, 20. Vamos a ver allí, 2 de Corintios 5. Esto es apasionante, porque de verdad necesitamos ser intensos, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo, nadie se haga este ministerio si no es llamado. ¿Estamos bien ubicados donde estamos? Muchas veces la gente dice, esto lo vamos a dejar para el próximo. Muchas veces la gente dice, ay, yo quiero ser profeta, o yo quiero ser, o yo me veo más bien como pastor. Esto no es lo que vos quieras ser ni como vos te veas. Esto es por asignación divina. Lo que sos ya fue hecho. No te olvides lo que dice Jeremías 1, ¿sí? 1, 3, 4, 5, ¿sí? Desde el vientre y desde antes. Ya estamos programados. Tenemos que activarnos. ¿Cómo nos activamos? En la comunión, en la cámara de Dios, con un corazón sencillo, ¿sí? Recuperando la inocencia, recuperar el amor y la inocencia. Y ahí vas a entender un montón de cosas. Sinceramente, prestemos atención cómo estamos caminando, porque nos están mirando. ¿Quiénes nos miran? Bueno, Dios nos mira. Satanás también nos mira. Y la gente también. Somos observados espiritual, natural y en todas las áreas. Así que mis queridos, tengan en este tiempo un tiempo de conciencia, de examinarnos. Hay un sacerdocio que tenemos que portar y llevar con honra y enriquecernos con la palabra. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo episodio.